Seguimos en la mira con el fiscal de corte, Jorge Díaz. Jorge, dijo usted en declaraciones a Metrópolis: estoy podrido de que se diga que los policías no se sienten protegidos. Creo que esa palabra, ese desafortunado adjetivo no fue en Metrópolis, sino fue en otra radio, pero no importa. Es verdad que lo dije y es verdad que no es una palabra, no es un adjetivo apropiado para. Pero eso, hoy decía hoy para el cargo que yo invito. Permítame, hoy tuvimos en el informativo a la gente del gremio de policías y dicen que el Código del Proceso les quitó potestades que tenía la ley de procedimiento policial y que se sienten inhibidos porque no pueden revisar como revisaban antes a la gente, que ha caído sustancialmente la cantidad de personas cachadas o que se les pide identificación. Esa sería esas declaraciones serían la prueba del 9 entonces de que la responsabilidad no sería tanto del código sino de una inacción policial en base a una interpretación. Digo, yo no creo que sea tan así, pero a lo que voy es lo siguiente. Usted recuerda que en febrero de este año, cuando yo me reintegré de la licencia, tuve una reunión con la vicepresidenta de la República, la senadora Topolansky, y en ese momento yo ya planteé de que percibíamos de parte de los funcionarios policiales muchas dudas respecto de hasta dónde llegaban los límites de su accionar y demás. Y planteamos que si bien para nosotros el código era claro respecto al funcionamiento de la autoridad policial y que en nuestra opinión la ley de procedimientos policiales seguía vigente en su integridad, si esas dudas persistían era menester hacer las modificaciones o los ajustes al código que fueran necesarios para que quedara negro sobre blanco o esculpido en piedra que estrictamente que la policía no tenía las manos atadas, por la sencilla razón de que ningún legislador, ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial, ni ninguno de todos los que participamos en el proceso de elaboración del código había tenido la intención de atar de manos a la policía. Y que por tanto, si había que hacer modificaciones para que eso quedara absolutamente claro, esas modificaciones se tenían que hacer. De hecho, después fuimos convocados a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Alta por el senador Pablo Mieres, que fue convocado el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y nosotros, y allí ya adelantamos cuáles eran los artículos del código que nosotros entendíamos que debían modificarse para despejar toda duda respecto de la intervención policial, más allá, vuelvo a insistir, que nosotros seguíamos entendiendo que la ley de procedimiento policial seguía vigente y que se podía seguir trabajando perfectamente. Luego, en un determinado momento nosotros empezamos a trabajar para elaborar ese proyecto, ese anteproyecto, porque la Fiscalía no tiene iniciativa legislativa, y en ese momento nos enteramos que el Poder Ejecutivo había remitido al Parlamento un proyecto que había tenido su origen en el Ministerio del Interior, que modificaba precisamente esos artículos. Y por tanto nosotros hemos dicho que del proyecto que mandó el Poder Ejecutivo, de los artículos 1 a 5, nosotros estamos de acuerdo que necesariamente esas modificaciones aclaran, eliminan toda duda. Que están en este proyecto que está en el Parlamento. Exactamente. Y sobre eso creo que no ha existido prácticamente ninguna discusión. Son los primeros 5 artículos del proyecto que envió el Ejecutivo y creo que hay sobre esos artículos hay prácticamente unanimidad en el Parlamento respecto de su aprobación. La discusión, y que es lo que ha trancado el proyecto, dice relación con los demás artículos. Por lo tanto, nosotros entendemos, yo por lo menos entiendo y la Fiscalía entiende que esos primeros 5 artículos deberían ser aprobados a la brevedad posible para eliminar precisamente esas dudas que pueda tener el personal policial. Fito. ¿Quiere decir que entonces en esos 5 artículos, con esa ley, ustedes no fueron consultados? Nosotros no fuimos consultados, pero habíamos adelantado nuestra opinión en la comparecencia que hicimos. En realidad no fuimos consultados por ningún artículo de la ley. Okay. Lo que sí decimos es que ya habíamos adelantado nuestra opinión favorable, porque en nuestra comparecencia en la Comisión de Constitución y Código del Senado el día 3 de abril dijimos que en nuestro entender había que modificar estos artículos, el 49, el 61, identificamos claramente qué artículos en nuestra opinión había que cambiar y en qué sentido había que cambiarlo. El proyecto del Ejecutivo recoge eso y por lo tanto nosotros en ese sentido estamos de acuerdo. O sea que cuando, o sea que cuando, mejor dicho, la segunda pregunta es,
Cuando la Llera, en el famoso reportaje que le hace Gabriela a la Llera, usted contesta que falta autocrítica en la policía, estaba pensando precisamente en esta interpretación que hizo la policía respecto a, digamos, cómo debía trabajar en el marco del nuevo código. Mire, ¿a eso se refería? Mis declaraciones respecto a las declaraciones del inspector La Llera ya fueron suficientemente aclarados en forma personal con el inspector La Llera y hemos decidido no referirnos más al tema, así que está claro, y en ese sentido no hay ningún tipo de discusión entre las autoridades del Ministerio del Interior, la Fiscalía, creo que el Poder Judicial, no sé si tiene alguna objeción, y por lo que yo percibí en mi comparecencia en la Comisión de Constitución y Código del Senado, me pareció que había unanimidad entre los senadores en aprobar esos artículos. Y 30 segundos más, perdón, Gabriel, 30 segundos más. Y hablando de autocrítica, ¿cuál sería la autocrítica que haría la Fiscalía respecto a estos meses de implementación del nuevo código? ¿Qué es lo que no salió como estaba previsto? El volumen de trabajo para empezar, pero ¿qué más? El volumen de trabajo es una de las cuestiones que nos ha condicionado más fuertemente. Luego nosotros, fíjese usted si seremos críticos de nuestro accionar, que ya cambiamos 3 veces la forma de distribución de las cargas de trabajo. Es decir, nosotros empezamos con un sistema el 1 de noviembre, que los primeros días de diciembre ya lo estábamos cambiando, un sistema de distribución de las cargas de trabajo entre las distintas fiscalías. Habíamos implementado un sistema que desde el punto de vista teórico era perfecto para nosotros, pero que en la práctica no funcionó, que partía de la base de que los fiscales tenían que compartir la actuación en un mismo expediente o en un mismo caso, intervenían más de un fiscal en forma sucesiva. En realidad nosotros partimos de la base de que se podía trabajar en equipo de una forma más armónica y nos dimos cuenta de que no, y corregimos rápidamente y eliminamos ese sistema, y ahora cuando un fiscal arranca a trabajar en un caso, sigue con ese caso hasta el final. Si habremos sido autocríticos, que aumentamos la cantidad de fiscalías de flagrancia y disminuimos las fiscalías de juicio, eliminamos prácticamente la fiscalía de juicio. Si habremos sido autocríticos, que ahora modificamos el sistema de asignación. Una de las cosas que detectamos es que había un delay entre la presentación de la denuncia y la asignación del fiscal. Eso ya fue corregido, ya fue un tercer cambio. Es decir, hemos hecho desde el 1 de noviembre a la fecha sucesivos cambios en la forma de la distribución de las cargas de trabajo, y a punto tal que los resultados nos están dando la razón, en el sentido de que esas correcciones fueron en el sentido correcto. Y es más, nosotros en el diálogo permanente que tenemos con las autoridades de las otras instituciones, algunas de ellas incluso fueron sugeridas por alguna autoridad de otra institución. Fede, el nuevo proceso aumenta, digamos, las garantías que tiene el involucrado, digamos, en un proceso judicial. La persona que está siendo investigada o que es acusada de haber cometido un delito. Entonces, ¿es posible que al aumentar las garantías, o pensándolo al revés, el proceso viejo lo que hiciera en cierta medida fuera ocultar, tras esa falta de garantías, ineficiencias que había por otro lado, no solo a nivel del Poder Judicial, sino también a nivel incluso de la policía a la hora de... Creo que más que ocultar ineficiencias, lo que hacía era un sistema mucho menos garantista. Entonces, y la falta de garantías, en cierta medida, bueno, lleva a que no logro reunir las pruebas suficientes y aún así esa persona recibe la pena porque, un sistema más garantista exige de parte de los funcionarios que tenemos la función de investigar y perseguir criminalmente una mayor actividad. Un sistema que coloca al juez como un tercero estructural y funcional. El juez hoy llega al juicio y no tiene ningún compromiso con la prueba, está absolutamente descontaminado, y eso hace que los estándares probatorios se eleven. De eso no cabe la menor duda, pero eso es lo que ha pasado en todo el resto de los países, y eso es una de las cosas que nosotros hemos ido hablando con la policía. Una de las discusiones diarias que tienen nuestros fiscales con la policía hoy es: con esto no nos alcanza. Está bien, pero eso porque si tengo que ir a juicio oral, yo no puedo sostener esta acusación en un juicio oral. Está bien, Díaz, pero eso no supone en algunos casos, como por ejemplo el homicidio de Salinas, hubo durante 2 semanas una fiscal reuniéndose todos los días con la autoridad policial diciendo: bueno, nos falta esto, tenemos que buscar esto, tenemos que buscar lo otro, hasta que llegó un punto donde dijo: bueno, ahora sí,
y en ese momento se formalizó. A veces, por la propia presión que tiene el policía, no es por mala fe, ni mucho menos, por la propia presión que tiene el policía de que tiene que salir y aclarar rápidamente el hecho, hace que bueno, en el apuro diga, bueno, tenemos que detener ahora. Bueno, no, lo que tenemos que decir nosotros a la policía, y es lo que le decimos todos los días, que en realidad tenemos que detener cuando tenemos la evidencia. No detener para después investigar, sino juntar la evidencia primero para luego detener. Jorge, le hago la última lo más brevemente posible. En momentos que el gobierno se apresta a anunciar el incremento más grande de las rapiñas desde que se llevan registros, ¿usted diría que no hay hoy una percepción compartida del riesgo y del delito entre los principales operadores del sistema? Yo creo que nosotros tenemos una percepción compartida en muchos aspectos, y en lo que no tenemos una percepción compartida es en la incidencia del código. Ahí no hay una percepción compartida. Después hay un montón de aspectos, desde la fractura social, la incidencia de la marginalidad, la ruptura cultural que existe hoy en la sociedad, los cambios de código, la incidencia de la droga. Todas esas cosas obviamente tenemos una percepción compartida, y de hecho estamos trabajando juntos para tratar de revertir esa situación. ¿La diferencia se concentra en el código? La diferencia se concentra en adjudicarle una importancia a nuestro juicio excesiva a la incidencia del código en el aumento de la criminalidad. Pero bueno, las diferencias se dirimirán en los lugares donde se tienen que dirimir. Nosotros estamos trabajando juntos todos los días y vamos a seguir trabajando juntos todos los días, porque como hemos dicho desde el primer día, no existe más el nosotros y el ellos, existe el nosotros. Y en el nosotros está la autoridad policial, los fiscales, y del otro lado y en la otra cancha juegan los otros. Jorge Díaz, fiscal de Corte, muchísimas gracias por haber estado. No, por favor, un gusto y a las órdenes. Vamos a una tanda. Cuando volvamos con el sociólogo Gustavo Leal.